Java es por escándalo uno de los mejores lenguajes de programación backend que podés aprender hoy en día. Bienvenidos a la guía definitiva de Java. Antes de comenzar con la guía, lo que tenemos que entender es que Java es nuestro lenguaje de programación, al cual después sí le vamos a agregar un framework, vamos a estudiar un framework basado en Java. Pero es importante que tengamos como concepto de que Java es nuestro lenguaje de programación al que luego le vamos a agregar un framework. Si estuviste googleando en la web o buscando sobre Java, de seguro te encontraste con estos dos términos, JRE y JDK. JRE o Java Runtime Environment es un entorno que permite ejecutar aplicaciones Java que ya fueron compiladas. A su vez, dentro de este entorno se encuentra lo que se llama la JVM, que es la Java Virtual Machine, que no es más que eso, es la máquina virtual donde se ejecutan las aplicaciones Java. Digamos que esta máquina virtual interpreta nuestro código Java y lo convierte a código máquina para que nuestro procesador lo comprenda. Ahora bien, JDK o Java Development Kit es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a desarrollar nuestras aplicaciones Java, que no solo incluye el JRE mencionado anteriormente, sino que además tiene herramientas extras, como un compilador, un depurador o un documentador. Como se imaginarán, este JDK es absolutamente necesario para desarrollar aplicaciones Java. Así que pensando en limpio y en resumen, el JRE se utiliza para ejecutar aplicaciones, mientras que con el JDK vamos a poder desarrollar nuestras aplicaciones. Pero como ya mencionamos, nuestro JDK incluye el JRE dentro, por lo cual es el JDK lo que debemos descargar e instalar en nuestra computadora para desarrollar aplicaciones Java. ¿Y de dónde lo puedo descargar? Bueno, obviamente desde la página oficial de Oracle. Les dejo el link más abajo en la descripción. Ahora bien, para desarrollar, compilar y ejecutar nuestras aplicaciones, obviamente necesitamos un IDE. Un IDE o Integrated Development Environment son esas aplicaciones que descargamos de internet para poder escribir nuestro código, compilarlo y ejecutarlo. Los más comunes son IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBeans y Visual Studio Code. Mi opinión en este punto es que Eclipse y NetBeans lo descarten porque son algo antiguos, si bien los siguen soporteando hasta el día de hoy, la realidad es que son un poco anticuados. Para Visual Studio Code funciona bastante bien, aunque hay que saber configurarlo y hay que instalarles varios plugins. Así que yo les voy a recomendar que se bajen y se instalen el IntelliJ IDEA. Y sí, tiene una versión de pago, claro que es súper completa y tiene un montón de cosas. Pero también IntelliJ, si entran en el sitio web, van a encontrar la versión de IDEA Community, es decir, la Community Edition, es una versión creada por la comunidad. Esta versión es gratuita y ya contiene todo lo que necesitamos para desarrollar nuestras aplicaciones Java y en mi opinión es la más completa. Así que les diría, vayan y descárguense el IntelliJ IDEA Community Edition que ya tiene todo lo que necesitamos y listo. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a programar en Java. Lo primero que tenemos que aprender son los fundamentos de Java, es decir, la parte básica de cómo funciona Java para luego poder continuar y escribir código. Así que vamos con los fundamentos. Empezando, lo primero que tenemos que aprender es la sintaxis básica. Esto es de base para cualquier lenguaje de programación que aprendamos. Principalmente la terminología básica, convenciones de nomenclaturas, palabras reservadas, condiciones, funciones, estructuras de datos, programación orientada a objetos, paquete, etc. Luego veremos los tipos de datos y variables. Para que se den una idea, las variables en Java tienen principalmente tres tipos, que son local, en instancia y estática. Y los tipos de datos se dividen en dos grandes grupos. Los primitivos, que pueden ser byte, short, int, long, float, double, boolean y char, y los no primitivos, que son string, arrays y clases. Luego veremos los condicionales, que básicamente son if, else, else if, switch y operadores de una línea. Estos operadores, créanme, son de los que más van a utilizar. Luego, un concepto que no puede faltar son las funciones. Como ya saben, una función o método es una forma de realizar alguna tarea en específico, que por supuesto en Java son de suma importancia. Luego tenemos que ver estructuras de datos, que, como su propio nombre lo indica, una estructura de datos es una forma de organizar los datos en la memoria, para que puedan usarse de manera eficiente. Algunas estructuras comunes son las listas, listas vinculadas, pilas, tablas hash, colas, árboles y gráficos.
Acá recomiendo hacer especial énfasis en las listas y tablas hash. Ahora continuemos con lo que es la programación orientada a objetos en sí. Algunos conceptos claves a estudiar son clases, interfaces, objetos, herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulación. Dentro de estos conceptos hay todo el mundo y son bastante complejos, pero al menos acá sabés cuáles son. Tenés una idea y podéis ir viendo. También, como te los nombré, están ordenados en dificultad si vos querés. Así que si querés empezar por los primeros y luego por los últimos, ese sería un buen orden a seguir. Insisto, esto lleva mucho tiempo y dedicación, te va a llevar tiempo aprender este tipo de conceptos, pero al menos ahora sí sabes cuáles son. Luego veremos paquetes. Un paquete es un espacio de nombres que contiene principalmente clases e interfaces. Por ejemplo, la clase estándar ArrayList está dentro del paquete Java Util. Para esta clase el nombre completo sería Java Util ArrayList. Pero ojo, no confundirse con paquetes que tienen el mismo nombre pero distinto paquete, como puede ser Java Util Date y Java SQL Date, que si bien terminan con el mismo nombre Date, son de distintos paquetes. Luego veremos archivos y llamadas APIs. Trabajar con archivos, es decir, abrir, escribir, leer y borrar archivos en Java es de suma utilidad y a este punto sí que le tenemos que agarrar la mano. Así como también saber hacer llamadas a una API y saber analizar esa entrada que recibimos. Dos clases súper recomendadas acá son FileWriter para escribir archivos y FileReader para leer archivos. Luego continuamos por los bucles o loops. En Java y en casi todos los lenguajes de programación, los bucles se utilizan para iterar una misma parte del código varias veces. En Java hay 4 tipos de bucles, que son for, for each, while y while do. Acá también, como se imaginarán, hay que hacer especial énfasis. Mi recomendación es que practiquen muchos estos bucles, especialmente el while y el for, que son los dos más comunes o los más utilizados. Y los van a usar desde el día 1 hasta el último día que trabajen como programadores. Esta es clave, aprender y agarrarle bien la mano a los bucles es clave. Y como último concepto dentro de los básicos, deberíamos aprender sobre el manejo de excepciones. Sabiendo cómo manejar las excepciones en Java, podemos manejar los errores y así preservar el buen flujo de nuestro programa o aplicación Java. Hay 3 tipos de excepciones: comprobadas como EOException, no marcadas como Null Pointer Exception y error que es irrecuperable como Out of Memory Error. Este tipo de errores honestamente basta con leerlos y saber de qué se tratan porque luego, créanme, se la van a pasar viendo estos 3 tipos de errores. Sobre todo el Null Pointer Exception, que está en todos lados. Ya con los conceptos anteriores básicos aprendidos, podemos continuar con conceptos un poco más avanzados. Acá hay una alta probabilidad de que tal vez no utilices todos estos conceptos, pero la verdad es que, en mi opinión, hay que saberlo. Estamos un poco obligados a saberlos. Aunque pensándolo bien, si se quieren dedicar a programar en Java y alguna vez quieren ser seniors, es muy probable que más de una vez trabajen con todos estos conceptos, estoy bastante seguro. Y estamos hablando de gestión de memoria o memory management, que es básicamente gestionar la memoria asignando o borrando objetos de la misma. Luego tenemos el marco de colección o Collection Framework, que es un framework que nos da unas cuantas herramientas para almacenar y manipular grupos de objetos, como buscar, eliminar, entre otros. Siguiendo tenemos los sockets o networking sockets, que como sabemos networking es un concepto para conectar 2 dispositivos, ¿sí? Un poco acá la idea es la misma. Un networking socket permite a una aplicación Java establecer una conexión, una comunicación bidireccional con otra aplicación de Java. Esto, como se imaginarán, está muy bien utilizado y se aplica mucho en lo que es microservicios dentro de Java. Luego tenemos la máquina virtual de Java o JVM. Java es multiplataforma. Y esto es porque básicamente Java se ejecuta dentro de su propia máquina virtual. Por eso, digamos, es multiplataforma y se ejecuta básicamente en cualquier lado o en cualquier sistema operativo. Y esa, digamos, que es una de las grandes razones por la cual se utiliza tanto. Porque Java contiene su propia máquina virtual, donde su código se ejecuta dentro de su propia máquina virtual y es por eso que anda en todos lados. Algo súper útil que tiene Java es un recolector de basura o garbage collector.
Sí, como ese que pasa enfrente de tu casa 2 veces a la semana y se lleva todo lo que tiramos. Bueno, un poco la misma idea acá. Es un proceso que tiene Java donde gestiona la memoria de manera automática, por ejemplo, espacios de memorias con objetos no asignados que no se utilizan. ¿Qué hace? Los agarra y los borra. Luego seguimos con conceptos básicos sobre hilos o thread. Un hilo o un thread es básicamente un camino que toma la aplicación mientras se ejecuta. Todos los programas Java tienen al menos un hilo, que sería el hilo principal, es decir, donde se ejecuta el programa principal, pero a la vez Java es multihilo o multithread, es decir, que puede tener varios caminos y varias tareas ejecutándose a la misma vez y en paralelo. Y como último concepto tenemos los streams. Java nos proporciona un paquete llamado Java Util Stream que nos brinda distintas funcionalidades. Un stream en Java es una secuencia de elementos que se procesan de forma secuencial o paralela y se utiliza para operaciones como filtrado, mapeo, reducción y recolección de datos. Ahora bien, a nuestro código tenemos que buildearlo o compilarlo y para eso existen las building tools o herramientas de compilado, que como se imaginan son básicamente eso, herramientas para compilar nuestra aplicación. También se le pueden llamar líneas de código que nos ayudan a compilar nuestra aplicación, pero es más fácil llamarle herramientas de compilación. Pero no es solo eso, también hay herramientas que nos permiten ensamblar nuestro código e inclusive implementarlo. Te nombro algunas como Gradle, Maven y Ant. Gradle y Maven suelen venir dentro de algunos IDEs, como por ejemplo el IntelliJ IDEA. Y Ant se utiliza un poco más para scripting. Yo te recomendaría, si vas a trabajar, por ejemplo, con aplicaciones móviles Android, que utilices Gradle, que ya viene instalado por defecto. Y si no, la opción a recomendar es Maven, que es muy utilizada en arquitecturas Java que utilizan microservicios. De hecho, Maven es uno de los más utilizados para crear aplicaciones web backend con microservicios. La verdad que ese va de 10. Y hablando de aplicaciones backend para web, tenemos que hablar de los web frameworks. Los top hoy en día son Spring, Spring Boot, Play Framework y Spark. Acá, muchachos, sin ningún tipo de vuelta, vayan de una por Spring Boot. Por supuesto, esto es una recomendación que yo hago. No quiere decir que sea el adecuado para tu situación. Pero si estás aprendiendo Java, anda de una por Spring Boot. No pierdas el tiempo. Es el que más se utiliza en todo el mundo. Y además es espectacular. Está en todos lados. Anda directo por Spring Boot. Es por escándalo el más utilizado. Es de código abierto y es el principalmente utilizado para crear microservicios. Y este hecho de que sea el principalmente utilizado quiere decir que hay mucha documentación, inclusive en español. Hay mucha documentación y hay mucho soporte y tiene una gran comunidad. Por ende, al momento de trabajar con Spring Boot, si te topas con errores vas a encontrar mucha documentación y mucha gente que también se topó probablemente con ese problema que vos vayas a tener. Así que yo no le daría vuelta e iría directamente con Spring Boot. Continuando tenemos las ORM o mapeo de objetos. La idea de estos ORMs es mapear la entidad que tenemos dentro de nuestro código Java con una entidad en la base de datos. Yo sé que suena complejo, pero créeme que realmente no lo es. Como comentamos anteriormente, en Java podemos definir objetos y la idea sería mapear estos objetos que tenemos con la base de datos para así mantener la sincronía entre ambos. Imagínate por un segundo que tenés una entidad usuario que ya está mapeado con una base de datos. Ahora a este usuario le agregamos un campo nuevo. Entonces lo que vamos a querer es que este campo nuevo se vea reflejado como una columna nueva dentro de la base de datos. Así podemos preservar la consistencia. Bueno, muchas de estas herramientas, muchas de estas ORM, hasta nos permiten detectar estos errores en momento de compilación. Es decir, si le agregáramos un campo nuevo a usuario y no lo haríamos en las bases de datos, las ORM nos dirían, hey, te está faltando este campo nuevo dentro de la base de datos. Y así podemos captar errores en tiempo de compilación, es decir, antes de que nuestra aplicación Java se ejecute, lo cual, como se imaginarán, nos ahorra un montón de dolores de cabeza. Los frameworks o herramientas ORM más conocidos son Hibernate, Evian o Spring Data JPA. Acá también recomiendo de una Hibernate. De hecho, es la típica estructura de una aplicación Java hoy en día. Java, Spring Boot, Hibernate.
va de una, funciona siempre. Vayan directo por Hibernate. Y hablando de base de datos, todo buen programador backend que se respete tiene que saber utilizar base de datos. Si bien hay varios tipos de base de datos, las dos principales son las relacionales y las no relacionales. Y hoy solamente te voy a recomendar 3 bases de datos. Si bien hay muchas más y hay algunas que son más complejos y demás, esta guía es para aprender Java. Así que yo creo que cualquiera de estas 3 opciones que tomes va a estar bien. Y además están muy bien para quienes recién están empezando a estudiar Java. Te voy a recomendar dentro de las relacionales MySQL y PostgreSQL. La realidad es que las dos funcionan muy bien. Las dos son gratuitas, de código abierto, tienen un montón de documentación, hay un montón de soporte, tienen una gran comunidad, así que honestamente elegí la que más cómodo te quede. Sé que MySQL es un poco más simple de configurar, en el sentido de que un Windows, por ejemplo, trae un ejecutable. Por ahí Postgres requiere un poquitito más de configuración, pero no es mucho, la verdad. Es algo muy sencillo que se encuentra muy fácil cómo configurarlo en la web. Y dentro de las bases de datos no relacionales te voy a recomendar MongoDB, que acá te diría, si nunca antes trabajaste con una base de datos, tal vez elegí una de las dos anteriores. MongoDB podría estar quizás orientada para alguien que ya manejó alguna vez una base de datos. El tema que tiene Mongo es que hoy en día está siendo muy utilizada en todo el mundo, con lo cual vale la pena aprenderla. Pero si esta es la primera vez que vas a utilizar Java, utiliza una de las dos anteriores. Si ya usaste alguna vez una base de datos, entonces opta por MongoDB. Ahora, ¿qué pasa si al momento de guardar datos en nuestra base de datos ocurre un error? Y no de manera local, sino en el servidor, ¿sí? Es decir, estamos tratando de guardar un dato en la base de datos en un servidor. ¿Cómo sabemos si hubo un error o no? Y sobre todo, ¿cómo lo traqueamos a ese error? Para eso existen los logging frameworks. Estos logging frameworks son principalmente para poder rastrear los errores. Con estos logins vamos a poder capturar el registro completo de nuestra aplicación en uno o varios archivos de registro y así poder hacerles un seguimiento detallado a nuestra aplicación. Los recomendados son estos 3 que dejo acá abajo, que como ven los nombres no son tan sencillos, pero el más recomendado es el primero, es el que más se utiliza, así que de vuelta, acá no perdería tiempo, iría con este que es el primero. Y para finalizar tenemos el testeo de aplicaciones. Yo sé que crear test o testear la aplicación en general puede ser un poco molesto, pero cuando vayas a las entrevistas, en las entrevistas te pidan que incluyas ciertos casos de testeos, o peor aún, cuando en tu trabajo te digan que tu código tiene que tener una cobertura, no sé, por ejemplo, del 80%, ahí venís y me contás, ahí te quiero ver. Hay 3 grandes grupos: test unitarios, test de integración y test de comportamiento. En esta sección yo crearía primero test unitarios. Una vez que hayas creado alguno de estos test unitarios y más o menos le agarres la mano, recién luego pases a los test de integración. Y acá lo mismo, cuando más o menos crees algunos test de integración y le agarres la mano, recién después pases a los test de comportamiento. Como recomendación dentro de los test unitarios tenemos JUnit y TestNG, siendo JUnit el top. Dentro de los test de integración tenemos a REST Assured y JMeter, siendo REST Assured el top. Y por último, dentro de los test de comportamiento tenemos Cucumber JVM y JBehave, siendo Cucumber el más recomendado. De vuelta, yo sé que crear test o testear tu aplicación puede ser algo molesto, pero esto es como todo. Se aprende, lo practicás, le agarras la mano y de ahí para adelante. Y además, te digo algo, si alguna vez pretendés ser senior, si alguna vez pretenden ser desarrolladores seniors, los tests son obligatorios. Ahora sí, llegamos al final de esta guía. Espero que les haya servido. Yo sé que les di y les tiré un montón de conceptos y teoremas y cosas que hay que estudiar, pero créanme que esto se aprende, esto se estudia, se aprende, es menos complicado de lo que parece, puede parecer muy complicado y es cierto, al principio lo es, al principio no es sencillo, lleva tiempo, estudio y dedicación entender las cosas y agarrarle la mano, pero después esto se aprende. Es importante entender el qué, porque el cómo lo aprendemos después. Es decir, en un futuro puede que vos te olvides de cómo se llaman las cosas o de cómo lo resolves y eso se googlea. Lo importante es que vos sepas qué es lo que tenés que hacer, cuál es el concepto que tenés que aplicar. Después quizás
haya algún concepto que no lo aplicás por 2 o 3 años y salió algún framework nuevo o salió algún tipo de librería que resuelve ese problema que tenías antes nueva y es más sencillo, y bueno, bárbaro. Pero es importante de que todo esto lo practiques y lo analices, lo estudies y por sobre todo lo practiques, porque esto, como te digo, se aprende. Se aprende una vez, después te queda y sobre todo te va a quedar la idea del qué es lo que tenés que hacer. El cómo se googlea, si le preguntas a ChatGPT, le preguntas a un compañero, no sé, se busca, es fácil, pero es importante de que le agarres la mano para saber qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que continuar. Como siempre, no olviden de suscribirse al canal y darle un like si les gustó este video. Nos vemos la próxima. Chao.